Bienvenidos. Una nueva semana política en el Mostrador Televisión. Y hoy día parto al tiro porque siempre hay tanto tiempo y se nos hace poco el tiempo. Camilo Fere, nuestro invitado de hoy día, analista político, connotado de la plaza, como dicen por ahí. Mirko Macari, nuestro director periodístico y gran polemista también de la plaza. ¿Qué tal? Muy bien, con el auspicio de la Universidad Andrés Bello, primera universidad privada en acreditarse en investigación, líder en investigación. Y bueno, partamos con... Antes estábamos conversando un poco, y quizás es duro decirlo así, pero con el lío de platas políticas que podríamos denominar el príncipe y el mendigo. Tomémoslo en el sentido divertido del concepto, no seamos tontos graves. Iván Fuentes y Patricio Walker, Mirko, ¿qué te surge con esto? O sea, lo primero un tema más de platas políticas. Lo que me llama la atención es la reacción del buenismo, todo ese mundo progre, fulondero en redes sociales, la gente que está ahí con la vara para medir a la política tradicional y que tiene su ícono. Iván Fuentes es un ícono del buenismo, desde los buenos. El buenismo es esa gente que divide el mundo entre los buenos y los malos. Bueno, un tipo que viene de abajo, un tipo que despierta simpatía, ¿no? Que representan ese sentido políticamente correcto, del débil, del esforzado. Pero bueno, porque el tipo habilidoso pobre, que llegó a la política. Lo premian porque logró llegar al diputado y es un símbolo de la democracia y de que donde abajo. Pero un bonito símbolo, concordemos que es un bonito símbolo. Me parece que es una soberana tontera que expresa la frivolidad de una época política, de la telepolítica, donde apuntamos a las personas a la construcción de narrativas biográficas de carácter novelesco, centradas en las personas, y perdemos la capacidad de mirar el sistema. Y esa capacidad esa derrota de la capacidad de mirar el sistema por parte de la sociedad, de la audiencia, es el éxito de los que están detrás, de los que no dan la cara, que son una especie de DJ Méndez, los que manejan los hilos. Entonces el problema es sistémico. Los nacazones de este reality. Claro. Porque al final esta cuestión es un reality. O sea, tienen que haber ciertos personajes que cumplen ciertos roles y ahí te vean fuentes, ¿cierto? Y efectivamente yo creo que lo más llamativo es la dificultad que han tenido para ajustar la vara con la que se ha medido a la política para hablar de Iván Fuentes. O sea, hay un montón de disculpas que tienen que ver con su presunción de inocencia, en tanto la figura del débil, digamos, del meritocrático, que está aquí, que son todas ciertas. Lo que pasa es que esto no habla de Iván Fuentes como no habla de casi nadie de los que están involucrados en lo profundo. Habla del sistema. Sin embargo, claro, el tipo de juzgamiento y linchamiento público del que hemos sido objeto trata el tema como si se tratara, digamos, como si la política fuese el espacio de las virtudes, finalmente, y fuese un espacio no humano, fuera de lo que pasa en el resto del país. Yo tengo una discrepancia ahí contigo. Me parece muy bien que la opinión pública juzgue la actividad política desde un deber ser, que establezca una cierta moral, lo que discutíamos ayer en este mismo espacio con Brunner. Pero eso no quiere decir que sea el espacio de las virtudes. No, por cierto. Pero hay una distancia grande, y en esa distancia... Al hacer la diferencia entre la masa, el pueblo, el circo romano, al tener un prejuicio para diferenciar a Orpis de Fuentes, se centra en las características personales. Y no estamos discutiendo lo sistémico, porque estamos viendo un caso de corrupción, uno tras otro. Nos habían vendido que este era un país donde los políticos no eran corruptos, eran la excepción de América Latina, daban un gusto. Y somos exactamente lo mismo, pero no podemos dejar de hablar de la lógica. No puedes tener una aproximación sistémica si es que al lado tienes una aproximación subjetiva al grado de que la misma práctica puesta en dos personas distintas difiere por condiciones personales de cada uno, porque uno es bueno y porque el otro es malo. O sea, es un error en los términos pretender, ¿cierto?, de que al mismo tiempo la política sea un espacio de virtudes individuales que se pueden juzgar subjetivamente y luego exigir que la vara para tratar el tema sea sistémica y por lo tanto completamente de acuerdo. Despersonalizada. En eso estoy completamente de acuerdo, pero lo que es otra cosa que está por encima, que es el espíritu del tiempo, como lo llamaban los alemanes, el espíritu de la época. Y el espíritu de la época... El signo de los tiempos, lo dicen los católicos. Es el que impide
y lo dice muy bien Fuente ayer, oye, si yo quiero llegar acá tengo que seguir las reglas. El problema es el sistema. Cualquiera que quiera entrar tiene que adaptarse a unos valores y unas reglas. Eso es lo que denominamos el modelo neoliberal. Es decir, el dinero es el principal elemento ordenador de la vida social y política del país, desde la esfera de lo individual hasta la esfera de lo colectivo. A donde sí me parece que lo individual, a donde sí me parece que lo individual hace las diferencias en las actitudes que han tenido los distintos personajes para enfrentarse al mismo tema. Ahí sí yo creo que uno puede hacer esta abstracción. No, o sea, cierto, es muy sí, sintomático, por ejemplo, que sean Moreira e Iván Fuentes los que tienen las actitudes más parecidas. Son los buen primeros, punto, los primeros que reconocen claro, son los primeros que salen a decir una cuestión que todo el mundo sabe, que finalmente es como mirar a la cámara y decir, bueno, ¿y a dónde quería usted que fuera a pedir plata? ¿A dónde no hay? Si no soy rico, claro, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? Y eso mucho tiene que ver con qué es lo que cada uno de ellos representa. Pero ojo, la política en general no puede ser una actividad para gente rica. En ese sentido, el punto de donde... No debe ser. No debe ser. No, pero déjame... por un proyecto bueno, por eso, pero déjame terminar la idea. Pero déjame terminar la idea. Entonces, lo que ocurre es que en un sistema sano, la plata es transparente en el sentido que la persona que tiene la aptitud y ha hecho su carrera va a tener dinero para poder ser candidato, sea que el Estado lo ponga, sí, sea claro, porque los partidos políticos canalizan, por lo que fuere. En Chile pasa lo que dice Mirko, es decir, no hay una institucionalidad, entonces o se dedican solo los ricos o los que no son ricos tienen que venderse, mendigar a los ricos. Y aquí hubo además un intermediario que todo el mundo se ríe un poco, que claro, uno de los príncipes intocables de la democracia cristiana, que es Pato Walker, que jugó un rol. Por eso hacía el CIBE, porque finalmente tanto Moreira como Iván Fuente fueron a pedir con intermediarios. O sea, acuérdate que todos los correos que habían de Penta, todos hablaban con los dueños menos Moreira. Si Moreira hablaba con el gerente, el único que tiene el correo con el gerente, digamos, que tiene un intermediario es Moreira. Y en la UDI hablaban con Novoa normalmente, claro, y Novoa era el que pedía. Bueno, y entonces estaba ahí y finalmente el que decidía o era el Choclo o era Carlos Lavín, pero el único que tenía el trato con el gerente, digamos, era Moreira. Y aquí pasa lo mismo, también hay un intermediario y eso tiene que ver con qué es lo que representan dentro de cada uno de sus sectores estos dos personajes, con distancia, si no estoy diciendo que sea lo mismo. No, por supuesto, oye, y distancias grandes, porque son completamente... La gente no ve en la política y son fundamentales, porque la política se mueve con un cinismo, que a ver, algunos dirán la política es cínica, pero la gente supone o le han vendido un pescado de que es lo que ve. Porque ese es el problema de la sociedad televisiva. Pero es importante la imagen. Hay un componente, o sea, la política la hacen ciertos pescados gordos. Y el resto es decorado, es adorno. Y va Fuente un adorno. Que sea pobre, que sea pescador, que hable como flight, funciona, me sirve el adorno. Sirve para decir que hay democracia en Chile, que Chico Navarro sea parte de la Concertación y apoya a Venezuela, porque dicen, ven que somos heterogéneos. Pero la pregunta es dónde está el poder, que esa es la pregunta política fundamental. No está en Fuentes ni en Navarro, ni estuvo en Alinco. Hay unos jefes, los caciques, ahí está el poder, y esa es la pregunta política relevante. Eso es el poder visible, porque el poder está más allá. El poder está el que pone las lucas. Pero está en Walker que hace el negocio. Bueno, porque dice, aquí yo tengo a mi ahijado, y yo gano políticamente. Si Walker no lo hace, es buena persona. Gana, pero Walker tiene un diputado en su zona, tiene alguien con quien operar, porque el sistema es perverso en eso. Y cuando la gente dice, sí, hay que ir a votar, porque si no van a ganar los mismos, no hay que ir a votar, hay que cambiar el sistema. Pero no te cambies de carro. Pero es que es lo mismo, si es el mismo razonamiento. La pregunta política urgente hoy día en la sociedad chilena es ¿qué sistema? Está bien, pero tú cómo discriminas. No juguemos a la elección bajo la misma regla, con los mismos de siempre, y ahora ¿qué nombre puede ser? Pero por eso es importante salir de lo maniqueo, Mirko siempre se cambia de carro en estas cosas. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿cómo tú generas un sistema, por ejemplo, para juzgar y castigar esa práctica que yo despejo todo esto, ¿cierto? Y voy hacia el poder. ¿Cómo tú generas un mecanismo para juzgar las relaciones de poder asimétricas que están detrás de lo que estamos hablando y que, como tú bien dices, es el problema real? Lo que pasa es que hasta ahora hemos estado discutiendo de una faramalla, digamos, que presuntamente legal, que tiene que ver con la ilegalidad del mecanismo de financiamiento. En el momento en que el mecanismo de financiamiento toca a alguien que tiene cero poder y por lo tanto en realidad no toca aquella intuición que tenemos respecto a la injusticia que está detrás, es donde se te pone el problema político. ¿Cómo tú generas una regla, cómo tú generas castigo que discrimine
de lo importante de lo accesorio. Porque si efectivamente la regla es pareja, lo de Fuentes es igual que lo de Orpiz, que lo de... Exactamente. Ahora, la intuición, tanto del buenismo como de la sociedad, como de esta discusión, es que no es tan igual. Es que el hecho de que él haya sido, digamos que le haya puesto una condición, que él mismo la explicó, dijo, yo puse una condición, yo voy a esto, pero a mí yo no tengo cómo sustentarlo, por lo tanto, al menos genéreme un poco de lucas, no pregunto de dónde venían ni nada. Y que esa es la conversación, esa conversación, pero esa es la menos interesante y es la menos importante. La importante es la regla. Puede ser menos sexy desde el punto de vista mediático, pero lo que pasa es que si uno se está saltando todo el rato entre una conversación y la otra, quedamos lo que estamos. Sí, además hay una gran diferencia, Camilo y Mirko, que el rol que cumple cada uno y el peso específico de cada uno es completamente distinto. Como decir, Iván Fuentes, lo bien que a uno le puede caer como figura, es completamente arroz graneado. Orpiz no. Claro. Orpiz operaba para obtener resultados tenía capacidad de operar Iván no tiene capacidad, Iván Fuentes, de operar. No es lo mismo. Es decir, ahí hay un... Es más parecido a Walker. Porque los dos son medio santones, además. Entonces tienen esta imagen así, porque Pato Walker además fue el que del Senado hizo toda la discusión respecto a la probidad, y es un tipo más bien que dentro de todos los Walker es como el más principista. Mira, a ver, cuando uno dice son todos a mí blancos. me sorprendió mucho lo de Pato Walker, tengo la mejor idea, creo que él es bastante principista, pero lo que pasa es que está inserto en el mundo que estamos hablando y tiene que conseguir dinero para poder tener un diputado afín y es parte del clientelismo. Son todos narcos, o que se vayan todos. Es muy argentino, eso es muy argentino. Claro, hasta los Patos Walker, que pueden tener una imagen de moral personal un poco superior. Estamos llegando a la conclusión de que se debe discriminar. Cuando está en el sistema, actúa como se tiene que actuar en el sistema. La pregunta es cómo. Entonces es imposible escaparse de eso. Entonces la perversión está en el conjunto de las reglas no explícitas con las que se maneja el sistema político. Esta cuestión se presta, por Mirko, no solamente para esto, sino que además se presta para que personas, no sé, como Sandón, se den el lujo de decir, sin solución de continuidad alguna, de que es el único senador libre porque su papá le financió la campaña. Es una vergüenza. O sea, eso es premoderno. Eso es premoderno, sí. pero en el marco del cómo se ha dado esta discusión es perfectamente factible. Porque uno empieza a hacer por transitividad, ¿cierto?, a hacer crecer el argumento. Y dice, bueno, como yo no le tengo que ir a pedir plata a nadie, entonces yo soy libre. Y aquí llegamos entonces a lo que tú decías. Entonces los únicos que pueden hacer política son aquellos que tienen un papá que lo financie. Como si una familia que es capaz de financiar una carrera senatorial no tuviese intereses. Es un muy buen punto. Bueno, volvemos en un segundo. Bueno, Camilo Fere, gran analista político, Mirko Macari, gran polemista y analista político. Y me ha costado muy poco conducir esta vez porque se han comportado. Sí, se han comportado. Permanentemente con whisky o cerveza. Oye, ¿qué les parece que dejemos un poco el tema del financiamiento y nos vayamos a la irrupción de los candidatos a presidente? Como ya el Pato cojo. Oye, el Pato ya no es cojo, no tiene patas, anda como con los muñones. Tú hace mucho tiempo dijiste que este era el Pato cojo más largo. A ver. Quedó en evidencia, yo creo que una debilidad que estaba en la figura presidencial desde el inicio. O sea, yo creo que Bachelet lo que hizo fue congregar un conjunto de aspiraciones. Ella pegó una coalición improbable a partir de una popularidad inusitada. Y en el momento en que esa popularidad se empezó a ver mermada, digamos, el sistema empezó a caer. El gobierno se demoró mucho en darse cuenta. De hecho, siguió legislando como si tuviese una capacidad cohesionadora que no tuvo, y de hecho, por eso los tropiezos que ha tenido, digamos, con las últimas iniciativas legales. No, aparte de la plata, que no es menor. No, claro, aparte de la plata, pero incluso el tema de la plata ya se veía venir hace un rato. O sea, cuando Valdés llegó, dio señales muy claras. Yo creo que no hay que olvidarse que cuando... Y dicen que ni siquiera sabía lo grave que era. Porque cuando uno llega a un lugar se demora un poco en nada. Pero no se demoró tanto. Pero lo intuía. Claro, el rumor de pasillo fue rápido, la cantidad de puntos del PIB. O sea que el problema no era solamente la reforma,
sino que además el forado, digamos, fiscal que se está generando. Entonces, él dio una señal muy clara, dijo, yo hay una batalla que voy a dar, y otra, una que voy a dar hasta la muerte, y otra que voy a dar hasta la agonía. Todas las que tenían que ver con la reforma las dio hasta la agonía. Y perdió con la mayoría, pero el tema fiscal, él siempre dijo, yo aquí voy a poner el corte. Pero logró siempre meter algo. De hecho, de ahí no se ha movido, y hoy día yo creo que el tema fiscal llega como un salvavidas para un gobierno que perdió completamente su sentido de misión. Es un gran argumento. Es un argumento para cerrar filas, digamos, porque no se puede. Por esto. No se puede. Pero no se podía desde antes. Nosotros, y para ir a las razones nunca confesadas de la política o las razones inconscientes no verbalizadas, si queremos lógica de psicoanálisis. Yo me acuerdo en 2013 esta misma conversación con el buenista de Iván Weissman cuando estaba en la campaña presidencial. No, porque es importante, la que prometió esto y lo prometió, que es lo mismo lo que prometen. Este gobierno nunca iba a poder hacer, por ejemplo, en el tema de la gratuidad, una transformación o cambio paradigmático, como ha quedado en evidencia a partir del proyecto presentado, porque no se puede por su conformación, por su ADN. Yo ayer reviví en redes sociales una nota que hicimos el año 2013 que se llamaba Los colegios VIP arrasan en el comando de Bachelet. De 40 miembros del comando, que se enojaron mucho los del comando. 37 tienen a sus hijos en colegios particulares, solo 3 particulares pagados caros. No cualquier colegio. Solo 3 en liceos fiscales. Entonces, los grandes cambios de este tipo paradigmático no tienen que ver con tus ideas políticas, porque la gente puede tener un tipo de vida económica o una adscripción social y tener cualquier tipo de idea. Tiene que ver con necesidad y con voluntad. No está en la piel de Bachelet para abajo, menos de Izaguirre ni de los Pero si la propia Bachelet la oposición se lo ha demostrado un montón de veces. Bueno, como la gente ella misma dijo que no le parecía justo que le financiara la universidad suiza. Dijo primero una cosa, dijo después otra. Oye, como lo que hacen políticas públicas hechas por gente que no las ocupa, como Transantiago, no ocupan Transantiago. Los tecnócratas son parte de del 0,1%, entonces para ellos es un problema conceptual e intelectual y las cosas importantes en la vida pasan cuando están instaladas el corazón en la emoción. Y se cuando ocupan, son con necesidad, cuando hay hambre de algo. Porque ahí está la urgencia. Entonces pues dicen, oye, ¿por qué no cambiamos el sistema de FP? Oye, si ningún parlamentario tiene problema para jubilar, pues ni lo va a tener. Y eso es un problema esencial. Pero no es... Esto parecerá un argumento menor o sacado de debate, pero es fundamental. Y es una cosa que pero uno no ve. es solo eso. O sea, yo creo que esta cuestión tiene mucho que ver con la debilidad del diagnóstico. O sea, al final no hay que olvidarse... Y de falta de política. O sea, pero cuando la concertación pierde el poder, se instala la idea de que lo había perdido porque se había alejado de las ideas fundamentales que lo vinculaban con la ciudadanía, porque había traicionado su esencia. Bachelet es la primera en comprarse ese discurso. De hecho, es autocrítica ella misma respecto de su gobierno. Ahora, autocrítica entre comillas, porque con siempre justa razón, porque el primer gobierno de Bachelet no hizo nada. Siempre transmitió la idea de que no lo había hecho porque no lo habían dejado. Porque a Velasco no lo había dejado. Y por lo tanto, y el diagnóstico estaba tan errado que ella dijo, bueno, ahora, si yo lo hago en mis términos, esto va a funcionar. Dejo los partidos fuera, armo mi camarilla. Y dejaste fuera un montón de elementos que tienen que ver con la pesada carga cultural de cada una de las rocas que pretendíais mover. No solamente con el hecho de que los políticos, digamos, iban a estar a favor o en contra, sino con qué es lo que significa. O sea, cuando tú hiciste cambios bruscos y le dijiste a las personas que la posibilidad de estudiar o no estudiar iba a estar mediada por la plata, y por lo tanto el mercado iba a ser el asignador fundamental, era el mercado el encargado de decirle que no. Cuando tú dices, bueno, entonces vamos a llevar todo este rol a la política, ahora va a ser la política la que va a decir quién estudia y quién no estudia, sin preguntarse si es que la política está dispuesta a decirle que no a una mamá. Y si es capaz, además. Si es capaz, si tiene los mecanismos para hacerlo. Como en Alemania, porque es un país desarrollado, no hay política capaz de decirle, usted desde los 5 años su talento, entrar al liceo técnico, se va al liceo técnico. Entonces esta cuestión es acá sería un dirigismo estatal insoportable y ahí tenemos a Alemania, el país más desarrollado del mundo. Es de un voluntarismo inaceptable, en el sentido de decir, yo voy a mover 3 perillas, que son aquellas que me salen más como ver, no voy a ver nada de lo demás, y la realidad, por arte de magia, va a girar y va a cambiar. Yo creo que aparte del discurso propio de la defensa de las élites, que ayer estaba mirando la muy buena entrevista que le hizo Mirko a Brunner, aparte de esa... Hace algunas cosas buenas. Es que lo que pasa es que el invitado era muy bueno. Sí, es verdad. Sí. Tuvo suerte. El 79% de la pega está en el invitado. Pero lo estaba mirando y efectivamente yo creo que hay una defensa de una generación por sus propias obras, pero también hay un aprendizaje
que yo encuentro razonable que digan, oye, no se puede llegar y tirar de lado, porque en definitiva, ¿qué es lo que están diciendo ellos? Nosotros pasamos por todas estas etapas. Pasamos por el infantilismo, pasamos por el dolor, pasamos después por la síntesis, y es cierto que se nos puede haber pasado la mano en un montón de cosas, pero la suma del recorrido algún valor tiene. ¿Ah? No se puede transformar en esa cuestión maniquea que, por ejemplo, le pasa a Escalona, que pasa de ser la revolución en dos patas a ser el cancerbero de la lista. Sangre, claro, a los fumadores de opio, al ejemplo del sin estadista. solución de continuidad. ¿Ah? Claro. Porque eso también es maniqueo. Pero al revés, en aquellos que han procesado un poco más el tema, bueno, hay un poco de sabiduría que debió haberse sumado a este debate. Sin ir más lejos, la oferta de la Concertación respecto de Piñera era precisamente eso. O sea, lo que golpeó del gobierno de Piñera era desde el punto de vista político, era lo simplón del análisis y de la oferta. O sea, cuando él veía un movimiento estudiantil salía con el gane. No había sumado a nadie a conversar. ¿Se acuerdan cuando puso a Lavín de Gomero y anunció el gane? O sea, esa simpleza por la cual se lo motejaba. Simplismo, más que simpleza. Simplismo, por la cual se lo motejaba, de hecho, en redes sociales, por la misma que se moteja a Lavín, y eso se supone que era la antítesis de la pesada carga intelectual de una izquierda más reflexiva. Ha sido lo mismo. Eso. O sea, la frivolidad con la que se ha conducido esto. Mira, yo te diría, perdón que rectifique el concepto, más que frivolidad, banalidad. Sí. Ojalá hubiera sido frivolidad, que tiene esa cosa más británica, ¿no? Pero bueno, no digo para eso. Ahora muy probablemente se va a repetir el escenario con Lago, que lo que ya acá... Bueno, vámonos a los candidatos. Adelantándolo justamente porque ahora sí va a venir a ser un gobierno de transformación. Pero si ya lo estoy escuchando, va a ser... Porque lo primero que tiene que amarrar él a la izquierda, a la Camila Vallejo. No se va a generar el discurso y las propuestas con la capacidad que tiene Lago de hacerlo, va a generar una retórica. Lo que hizo Bachelet, pero con mejor retórica. Con densidad, claro, como lo hace Lago, lo hace muy bien. Y cuando sí le voy a conceder, gane va a ser otra cosa. Sí le voy a conceder. Porque así funciona ellos, ese ya es su tic. No puede sacarlo de lo aprendido. La diferencia es que Lago ya se ha juntado con las directivas de los partidos. O sea, Lago se la pega mejor. O sea, estoy de acuerdo contigo. Yo soy de los que consideran un retroceso Estoy hablando si eso soluciona el problema de fondo. Pero si hay una diferencia. La pregunta es, vamos a ver el problema de fondo. Si la campaña en Lago del 99 era una campaña progre, ganó el gobierno y tuvo que decir no, y ahora andan justificándolo, diciendo es que era lo que el escenario de realidad que nos permitía hacer, como no lo entiendo. Lo que es verdad en esa época, Mirko, lo que es verdad, auténticamente verdad, más allá de muchas otras claudicaciones, no sé si está bien conjugada la palabra, es que en ese momento no había un peso en Chile. Las arcas estaban vacías, y recién después empezó a subir el post-crisis asiática. Claro, no había un peso. Y eso juega a favor del Lago y su gente, pero no fue la única claudicación. Sí, claudicaron muchas cosas. Que tenga que ver con la plata. No, todo tiene que ver. Es la única atenuante, digamos, pero una atenuante. O sea, en eso consiste un buen político. Si él solamente va a administrar las condiciones que le ponen, o él va a ser capaz de generar una realidad. Él se vendía como un estadista. Un estadista es un personaje que construye un escenario de nueva realidad, no se conforma con el marco que le ponen. Pero aquí la entonces no dije atenuante, no dije eximente, en términos jurídicos. Ahora, sin convertirme en laguista, yo discrepo de ese juicio respecto a Lagos, porque finalmente lo que constituye un buen político es su capacidad de detectar cuál es la correlación de fuerza y por lo tanto actuar en consecuencia. Es la misma crítica que al otro lado le hacían los cubanos a la revolución con vino tinto y empanadas, finalmente. O sea, pues, cuando tú tenías al frente a los dueños que tienen las lucas y tú pretendís quitarle su propiedad por decreto. Infantilismo, casi le llaman lo llamaban los... infantilismo detrás. De la misma manera que si lo pretendes hacer sin sentarte a conversar con los dueños, aunque no lo quieras hacer con armas. O sea, hay infantilismo en ambas aproximaciones. Yo creo que el hecho de estar aquilatando hasta dónde se puede avanzar es de la esencia de la política. Yo no lo voy a denostar solamente por eso. No, yo coincido contigo. Yo creo que él tiene mucho más sentido de realidad. El Lago es una campaña progre. Y después va a llevar a la realidad. Claro, pues es que cambió la cosa y no se va a poder, y por lo mismo la crisis política va a seguir, porque esto es un elemento, lo conversábamos la otra vez, Camilo, que es muy sintomático, que el sistema está desacoplado del clima de crítica. Sí. O sea, es muy importante, lo hablamos el otro día en la elección municipal,
porque por ejemplo No hay, los músicos le llaman retorno. No hay retorno. Carolina Toa gane, la Municipalidad de Santiago, pese a toda la carga que tiene. Y eso va a ser una señal tremenda para el sistema, que da lo mismo, que pueden ganar las elecciones, que pueden seguir operando dentro del sistema. Que a ellos no les importa lo que ocurra después, lo que les interesa es ganar. El político no tiene un problema, el único problema del político es no estar. No es cómo soluciona un problema más grande o más chico. Y esa es la crisis del drama del país. Ese es el drama del país. Clase política profesional cuyo objetivo fundamental es la cuenta de estar. O sea, en esta pelea por ajustarse, el peligro que hay esta pelea por ajustarse a esta nueva realidad, yo creo que es uno de los riesgos importantes. O sea, que pasemos, como es Chile además, pendular, digamos, pasemos de la opinión pública como la medida de la verdad, que tiene efectos como el de Barrancones. O sea, cuando tú dices, se hace una protesta en Twitter y el presidente agarra el teléfono y se fuma una central y se salta todos los procedimientos. Pero eso no es populismo, pues. No, eso es seriedad. Eso es tan nefasto como el otro lado. Que es que en realidad nada de lo que pasa a nivel de la opinión pública importa, porque en definitiva un sistema que se elige entre menos gente va a seguir más o menos ponderando de la misma manera mientras eso resulta. O sea, yo creo que el descontento sigue creciendo y es más complicado. Es decir, hacer todo aquello que irrita las redes sociales es tan nefasto como dejarlas de escuchar del todo, que es la otra amenaza. O sea, en definitiva, que la política llegue a la idea, a la conciencia de que no importa de que nadie la quiera, si la siguen eligiendo. Porque el sistema se va retroalimentando. Porque lo que pasa entre medio es que los que quieren irrumpir ahí van a tener que buscar formas innovadoras para irrumpir. No, y los conductores y comentaristas de radio les dicen eso, parece que no es tan importante, toda la gente no le importa mucho, porque y van a seguir teniendo la legitimidad para aparecer en los medios, hablar de cualquier cosa. Ya, estamos más o menos de acuerdo en el peligro que hay, ¿cierto? De eso, pero hablamos del agua como el pingo que aparentemente se está conformando en No, aparentemente, lo dijo. Está bien, pero digo que los demás ya no le van a ir corriendo, se va a ir porque va a hacerlo bien y va a ser el candidato de la centroizquierda. ¿Qué pasa en la derecha, centro-derecha, que le gusta decir a la derecha? ¿Qué pasa en la derecha? Bueno, ¿ya está consolidado Piñera? Piñera tiene la primera opción. Yo creo que la derecha hay 4 corrientes hoy día. O sea, hay una corriente que es pragmática, que es la de todo el piñerismo, en definitiva. Que él es el candidato mejor posicionado, más allá de que les gusta todo o no les gusta todo, es el que tiene la mejor opción para ganar. Hay una corriente populista, que Osandón, que es la de Osandón, fundamentalmente. Es más populista que Piñera, dices tú. Porque sí. Piñera no es populista, si dijo que iba a acabar con la delincuencia. Sí. Es populista, pero más. Entonces no, pero es que Osandón, porque Osandón pero déjame hacer la parece, Piñera déjame hacer la distinción analítica, y después vemos los puntos de conexión en cada uno. O sea, yo creo que está esa corriente, están la multiplicidad de los otros esfuerzos liberales, digamos, desde Amplitud, Velasco, Evópolis, que están por un discurso programático, pero que no han tomado la decisión todavía de a dónde están. O sea, Evópolis está dentro de la coalición, Amplitud ha dicho que va a estar fuera, y Velasco no sabemos si va a estar con Amplitud, si va a estar con... No sabemos. Pero en definitiva ahí hay otra corriente importante. Yo creo que esas 3 son como los vectores fundamentales, y se suma la queja conservadora, que hoy día la está representando Kast, con la idea de salir, y es esta idea que siempre está, que también estuvo en la centroizquierda, digamos, que o se gana con las banderas propias o se pierde. Es un buen punto. La única derecha que me parece interesante es la que no menciona Camilo, que es la de Ortúzar, Mansuy y compañía, que son los intelectuales. Son intelectuales, son gente dedicada a la política. Está pensando la derecha al margen de lo neoliberal. Pero le faltan políticos. El neoliberalismo fue súper exitoso porque cooptó a todo el sistema político, pero particularmente a la derecha. O sea, el gran ellos son exitosos, Milton, van a convencer a uno de los otros 4 de que los siga, o van a convencer a la opinión pública de que los siga, y uno de los otros 4 va a aprovechar el momento. Hay algo interesante si es que son exitosos políticamente. Justamente interesante porque todavía no es electoral, porque todavía no arman un boliche, porque están haciendo una reflexión que ya te habla de que hay que tener ideas antes de saber lo que quiero hacer. Se necesitan ambas. Lo contrario de Piñera, que es a cuánta plata tengo, ¿qué me compro con lo que tengo? Antes de terminar, que ya nos vamos, ¿puede surgir una tercera fuerza? ¿O no están las condiciones? O sea, hoy día está la condición para que existan 15 fuerzas. Condiciones políticas de poder elegir a alguien, pero que de verdad exista una tercera fuerza, una alternativa a la concertación, a la antigua concertación actual. Yo creo que a Farca, y creo que le va a ir muy bien.
y creo que es importante que le vaya bien. Yo creo que hay dos riesgos de populismo. El de Farca es el más conocido, que permea desde Piñera hasta Osandón a otras ofertas. O sea, el populismo que en la derecha es más clientelar y que en el caso de la izquierda es más de soluciones ideológicamente sencillas. Yo digo que en la izquierda se va a descolgar gente. Es más lucha de clase. Pero en la izquierda se va a Está bien, descolgar gente. pero existen esos populismos. A mí el que le tengo miedo es a uno que por distintas razones en Chile no hemos tenido, que es el populismo más bien de corte nacionalista. O sea, yo creo que hoy día están dadas las condiciones, si efectivamente la política se empieza a discutir en este campo más chiquitito y eso, están dadas las condiciones para que alguien vea lo que sucede a nivel de los consultorios, a nivel de Transantiago, ¿cierto? El descontento de la gente, porque hoy día hay un conjunto de migrantes que son sujetos de derecho, que reciben asistencia en los consultorios. Oye, y esa cuestión... El Brexit chileno. Oye, digamos. esa cuestión es súper potente. Muy buen punto. Y alguien buen punto. puede tomar esa banderita, enarbolarla. Es un buen punto. Oye, pero como nos queda mucho que conversar y ya y hemos dado la lata un buen rato, nos vamos a despedir. Y vamos a dejar continuación de la conversación. Nosotros seguimos conversando el día, así que te invitamos a la ya, noche. pero Eso, con trago. a tomar un vinito. Pero Sí, con todo trago. bien. Oye, gracias Gracias a por ustedes. venir, Camilo. Gracias, Mirko. Nos Nos vemos. vemos, Hasta la próxima Chao. semana.